No fuiste creado para sobrevivir. Fuiste creado para reinar. ¿Alguna vez has sentido que simplemente existías? Despertar, trabajar, pagar facturas, dormir. Se despierta de nuevo, intenta sonreír, pero dentro lleva el peso de un cansancio que no viene solo del cuerpo, viene del alma. Una sensación constante de que hay más, pero ese más nunca llega. Intentas seguir lo que te dicen que es el camino correcto. Estudiar, trabajar, seguir las reglas, adaptarte, mantenerte en silencio, sobrevivir. ¿Pero qué pasaría si te dijera que no naciste para esto? ¿Que Dios nunca te creó para simplemente vivir la vida, sino para gobernarla? El sistema del mundo te ha entrenado para sobrevivir, pero el reino de Dios te ha ungido para reinar. Desde pequeño te enseñaron a buscar la estabilidad. Te dijeron que el éxito era tener un buen trabajo, un sueldo cada mes, una jubilación garantizada. Te hicieron creer que si te esforzabas y obedecías, serías recompensado. Y luego obedeciste. Seguiste todo tal como te dijeron. Pero aún así, se siente vacío. Porque nadie te dijo que eres más que un empleado. Nadie te dijo que el cielo no te ve como un empleado, sino como un hijo. Nadie te enseñó que hay un trono aparte con tu nombre. Pero para sentarte en él, es necesario despertar. Fuiste hecho a imagen de un rey. Génesis 1:26 dice que fuimos creados para tener dominio. Pero lo que te hicieron fue enseñarte a pedir permiso. Esperando aprobación. Disminuir. Creer que tu misión es solo pagar cuentas y esperar el fin de semana. Pero Dios nunca te llamó a hacer esto. Dios te creó con un llamado. Un propósito. Una unción. Y esta unción no cabe en una tarjeta de trabajo. No cabe en una insignia. No cabe dentro de un cubículo. Ella es más grande. Pero es necesario despertar. Porque lo que debía ser territorio se convirtió en una prisión. Lo que debía ser una misión se convirtió en rutina. Y mientras vivas como si fueras simplemente otra persona, seguirás sintiendo ese vacío en tu alma que ni el salario más alto puede llenar. Este es tu momento de decidir. ¿Seguirás sobreviviendo? ¿O te despertarás para reinar? Dios no busca sobrevivientes. Está llamando a reyes y reinas a regresar a su lugar de origen. Si esta palabra alguna vez ha tocado algo profundo dentro de ti, comenta ahora. Fui creado para reinar. Escribe esto en los comentarios. Declara esto con fe. Porque este podría ser el primer paso hacia tu regreso al trono. El plan original de Dios nunca fue la supervivencia. Cuando Dios creó al hombre, no lo colocó en un desierto árido, rodeado de escasez. Lo plantó en un jardín. Edén. Un lugar de abundancia, belleza, propósito y comunión. Adán no fue creado en el caos, nació en el centro de la voluntad divina. Y eso ya dice mucho de cómo piensa Dios. La creación del hombre no fue un proyecto de emergencia, fue un acto de amor y soberanía. Desde el principio, Dios lo dejó claro. No fuiste creado simplemente para existir. Fuiste creado para gobernar. El primer mandamiento que recibió el ser humano no fue trabajar duro para sobrevivir. Era dominar. Génesis 1:28 dice, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se mueven sobre la tierra. Esto es reinado. Esta es autoridad espiritual. Este es un reflejo de un creador que compartió con sus criaturas la capacidad de representar el cielo en la tierra. Pero entonces, vino el pecado. Y con ello, la ruptura de la identidad. El hombre olvidó quién era. Y cuando olvidas quién eres, empiezas a aceptar cualquier cosa. Adán, que una vez caminó con Dios en el frescor del día, ahora se esconde con miedo. El que dominaba, ahora se inclina. El que guiaba, ahora huye. Y fue entonces cuando la mentalidad de supervivencia entró al mundo. Del Edén al desierto. De la intimidad a la distancia. De la dominación a la lucha cotidiana por el pan. Pero prestad atención, el plan de Dios nunca cambió. Él no reestructuró su diseño original a causa de la caída. Él trazó un plan de redención. Y ese plan es Cristo. Jesús no solo vino a perdonarnos,
vino a sanarnos. Restaurar a nuestro lugar de origen. Él vino a recordarnos que somos hijos, herederos, gobernantes. Romanos 5:17 dice, porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Tenga en cuenta esta expresión. Reinará en la vida. No está en el cielo. No está en el más allá. Y aquí, ahora, mientras respires, estás llamado a reinar. Pero el problema es que muchos están vivos en cuerpo pero espiritualmente muertos en identidad. Están respirando, pero no están viviendo. Están despiertos, pero anestesiados. Porque aceptaron como verdad lo que el mundo decía de ellos, y olvidaron lo que el cielo declaró. El mundo te dirá que eres solo uno más del montón, que su única función es trabajar, consumir, obedecer y esperar el fin. Pero Dios no es un jefe corporativo. Él es un rey. Y los reyes no crean siervos pasivos. Crean príncipes. Crean herederos. Crean la realeza. Cuando te conectas con el plan original de Dios, todo cambia. Dejas de caminar con la cabeza gacha. Deja de aceptar migajas. Deja de conformarte con la rutina. Porque entiendes que ya no estás en modo de supervivencia. Estás en proceso de restauración. El mundo puede llamarte empleado, desempleado, un fracasado. Pero el cielo te llama hijo. De embajador. De rey. Y si dudas de esto, mira la cruz. Jesús no murió solo para salvarte del infierno. Murió a devolverte el acceso al trono. El plan original era reinar. Y el plan final, también lo es. ¿Aceptas este llamado? El mal del sistema que roba tu identidad. El enemigo más peligroso de tu identidad no es el pecado visible, ni el escándalo, ni la tentación evidente. Es el sistema invisible que te atrapa en una rutina de supervivencia, mientras silenciosamente te roba lo que Dios ha puesto dentro de ti. Es la voz que dice, no puedes. No naciste para esto. Acepta tu realidad. Es el sistema que educa, forma, capacita, limitar. Desde la infancia, estás condicionado a obedecer reglas que no fueron hechas para liberarte, sino para contenerte. Estudia, saca buenas notas, consigue un trabajo, paga tus cuentas, compra una casa, jubílate y luego, espera el final. Este es el guión social que millones de personas siguen sin cuestionarlo. Y lo más cruel es que viene disfrazado de estabilidad. Pero en realidad, lo es. Prisión con apariencia de éxito. Trabajas todo el mes, recibes tu salario, pagas tus cuentas y te queda poco o nada. Luego todo comienza de nuevo. Y a esto le llaman adultez. Pero en el fondo sientes, esto no puede ser todo. Porque fuiste creado a imagen de Dios, y esa imagen no es apta para la esclavitud. Ella clama por libertad, por significado, por propósito. El alma sabe que nació para más. Y el sistema lo sabe. Por lo tanto, te pesa, te cansa, te distrae. El enemigo no necesita destruir a alguien que ha olvidado quién es. Solo manténlo ocupado, confundido y emocionalmente agotado. Y así viven millones, demasiado ocupados para orar, demasiado ansiosos para creer, demasiado cansados para soñar. Sobreviven, pero no viven. La Biblia nos advierte sobre esto. En Romanos 12:2 está escrito, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Esto no es una sugerencia, es una alerta urgente. Porque el mayor peligro es conformarse. Es pensar que está bien vivir menos de lo que Dios planeó. Es acostumbrarse a la mediocridad como si fuera una bendición. Es aceptar la esclavitud moderna como si fuera libertad. Pero Dios te creó para gobernar, no solo para adaptarte. Cuando aceptas el sistema como verdad, te desconectas de tu esencia. Empiezas a creer que tu valor radica en lo que haces, cuánto ganas y la posición que ocupas. Pero tu identidad no viene de lo que haces. Viene de aquel que te creó. Y él no te formó deprisa ni por casualidad. Él insufló en ti un propósito eterno. El sistema dice, tienes que trabajar hasta caer rendido. Dios dice, confía en mí y yo cuidaré de ti.
El sistema dice, eres lo que produces. Dios dice, tú eres mi hijo amado. El sistema dice, dependes de tu currículum. Dios dice, mi gracia es suficiente. ¿Ves el conflicto? Hay dos voces, dos direcciones, y tendrás que elegir cuál guiará tu vida. La gran verdad es que el sistema no es neutral. Está diseñado para mantenerte en el suelo mientras te convence de que estás subiendo. Te da diplomas, pero te roba la fe. Te da una posición, pero te quita coraje. Te da rutina, pero te quita la pasión. Pero hay una salida. Hay un camino de regreso. Y comienza cuando rompes con la mentira. Cuando te miras al espejo, ves más allá del cansancio y declaras: soy más que eso. Fui creado para reinar. A partir de ese momento la esclavitud perdió fuerza. Porque nadie puede retener a alguien que ha comprendido quién es en Dios. Esta es la revolución que el cielo te está esperando. No es una rebelión contra el mundo, sino un retorno a la propia identidad. El sistema puede intentar borrar tu esencia. Pero lo que Dios ha plantado en ti, el infierno no lo puede desarraigar. Adán no necesitaba buscar trabajo. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, no lo creó para vagar, mendigar o correr tras oportunidades. Él se lo puso. Posicionado. Establecido. Génesis 2:15 dice, tomó, pues, el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Entendemos, Adán no salió a buscar un lugar en el mundo. Fue colocado exactamente donde tenía que estar. En un entorno con un propósito. Esto lo cambia todo. Incluso antes de que existiera el pecado, el trabajo ya era parte del plan de Dios. Pero no como supervivencia. No como un peso. No como una obligación. Adán no recibía sueldo, no hacía entrevistas, no tenía miedo de que lo despidieran. Él no trabajaba para ganarse la vida. Trabajaba porque vivía. El trabajo era una expresión de su identidad, no de su valor. Se cultivó porque era hijo. Lo guardó porque tenía autoridad. Todo surgió de la relación con el Creador, no de una exigencia del sistema. El mundo moderno nos ha empujado al extremo opuesto. Hoy buscamos desesperadamente un trabajo, un título, una estabilidad que nunca llega. Intercambiamos tiempo por salario, energía por un lugar en una estructura que siempre puede descartarnos. Vivimos con el miedo al lunes, con la culpa por las vacaciones, con el temor de ser despedidos. Adán no conocía esta realidad. Él sabía quién era y dónde estaba, porque Dios lo puso allí. Y quizás el mayor ataque del enemigo hoy es contra esto. Posicionamiento. Él quiere que vivas huyendo, saltando de un lugar a otro, de una ocupación a otra, siempre tratando de demostrar algo. Pero Dios sigue siendo el mismo. No ha perdido la capacidad de posicionamiento. El problema es que muchos han dejado de confiar. Y comenzaron a buscar aceptación en los lugares equivocados, con las personas equivocadas, en caminos que Dios nunca diseñó. Cuando entiendes que Adán no buscó trabajo, sino que fue plantado en un propósito, dejas de correr y empiezas a hacer fila. Dejas de compararte y empiezas a confiar. Porque el verdadero descanso no está en tener un sueldo alto, sino en saber que estás exactamente donde Dios quiere que estés. No necesitas desesperarte por encontrar tu lugar en el mundo. Tu lugar es donde Dios te envía. Quizás no sea glamoroso. Puede que los hombres no lo reconozcan. Pero si es el centro de su voluntad, será un jardín, aunque parezca un desierto. Habrá abundancia, aunque todavía haya procesos. Dios todavía planta personas en jardines. Todavía posiciona a su pueblo para cultivar, proteger y gobernar. Él todavía habla como le habló a Adán. El problema es que hoy muchos están demasiado ocupados persiguiendo algo que ya ha sido liberado en el espíritu. Solo necesitan detenerse y escuchar. Detente y escucha. Quizás tu corazón esté inquieto porque te estás esforzando por conseguir un trabajo, cuando en realidad, Dios quiere posicionarte en un propósito. Él no quiere que busques un trabajo, quiere que vivas tu misión. Y la misión, como en el Edén, comienza con un simple llamado: obedecer y confiar. Recuerde, Adán no llenó un formulario, no envió su currículum,
no esperó una entrevista. Él simplemente se fue. Porque cuando Dios te llama, Él mismo abre la puerta y prepara el ambiente. Lo único que tienes que hacer es estar listo para entrar. La ilusión de estabilidad. El sistema quiere atraparte. Hay una mentira sutil que el mundo repite hasta que parece verdadera. Mantente estable y todo estará bien. Desde temprana edad, nos enseñan que la estabilidad es la cima del éxito. Un trabajo estable. Un sueldo al final del mes. Un plan de carrera. Una propiedad financiada. Y luego, cuando obtenemos estas cosas, el sistema dice, ahora sí, has ganado. Pero la verdad es otra. El sistema no quiere que ganes. Él te quiere dejar de crecer. Él te promete seguridad a cambio de tu libertad. Te ofrece un salario a cambio de tu visión. Y cuanto más te conformas, más te alejas de lo que Dios ha soñado para ti. La estabilidad, cuando se convierte en el fin, se convierte en una prisión. ¿Cuántas personas conoces que tienen trabajos que odian, tienen relaciones vacías, viven una rutina abrumadora, pero no dejan el lugar donde están porque tienen miedo de perder esa supuesta estabilidad? Están atrapados. Con cadenas invisibles. Cadenas de comodidad, de miedo, de conveniencia. Cadenas forjadas por un sistema que no quiere que pienses, solo que obedezcas. Pero aquí está la verdad que pocos cuentan. La estabilidad de este mundo es frágil. Un recorte en la empresa. Una crisis en la economía. Una enfermedad inesperada. Y todo lo que parecía sólido se desmorona como arena en tus manos. ¿Y luego? ¿Qué queda cuando todo lo que construiste estaba sobre cimientos falsos? Jesús contó una parábola sobre esto. Un hombre sabio construyó su casa sobre la roca. El tonto construyó sobre arena. Ambos se enfrentaron tormentas. Pero solo una casa quedó en pie. La roca representa la voluntad de Dios, la obediencia y el propósito. La arena representa lo que el mundo llama éxito, pero que no resiste a la realidad. No está mal querer seguridad. Dios no está en contra de la planificación. Pero el error es cambiar su plan por una seguridad que te roba el alma. Cuando te estableces en un lugar donde Dios nunca te plantó, sobrevives, pero no das fruto. Y lo más peligroso es que te acostumbras. Con un sueldo que apenas cubre las cuentas. Con la rutina que te hace suspirar por el fin de semana. Con la vida sin rumbo. Hasta que un día dejes de soñar. Deja de orar. Deja de escuchar. No has pecado, simplemente se estableció. Pero Dios no te llamó a vivir en prisiones con aire acondicionado. Él te llamó a caminar sobre el agua, a vivir por fe, a tomar posesión de la tierra prometida. Y sí, da miedo, porque la fe nunca es cómoda, pero tampoco nunca está vacío. El sistema quiere hacerte creer que la estabilidad es igual al éxito. Pero en el reino de Dios, el éxito es la obediencia. Es estar donde Él quiere, hacer lo que Él manda, aunque nadie lo entienda, aunque parezca una locura. Abraham abandonó su tierra sin saber a dónde iba. Moisés abandonó la comodidad del palacio para regresar al desierto. Pedro dejó las redes en medio de la pesca. Ninguno de ellos siguió la estabilidad. Siguieron una voz. Y esa voz era más segura que cualquier salario. Quizás hoy estés en un lugar donde te sientes seguro. Pero en el fondo sabes que no es tu lugar. Y te consume. Porque no naciste para conformarte con la estabilidad. Naciste para impactar, gobernar, transformar. No vivas una vida segura. Vive una vida con propósito. Fuiste llamado a reinar, no a esconderte en zonas de confort. Jesús nunca trabajó para el sistema, pero cambió el mundo. Es curioso pensar que el hombre que más impactó la historia de la humanidad, Jesús Cristo, nunca estuvo empleado por cualquiera. Nunca firmó un contrato, nunca tuvo un jefe terrenal, nunca recibió un salario de una empresa o institución. No pasó por entrevistas ni ascendió en el escalafón. Aún así, cambió todo. Y eso no fue casualidad. Fue a propósito. El Hijo de Dios vino a cumplir una misión. Y la misión es mayor que la posición. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos a alguien totalmente libre del sistema humano, pero completamente comprometido con el reino de Dios.
Mientras muchos estaban ocupados tratando de mantener su reputación religiosa o sobrevivir al Imperio Romano, Jesús caminaba enfocado, sanando, enseñando, liberando, revelando al Padre. No necesitaba la aprobación de César, ni la estructura del templo. Caminaba con una autoridad que no dependía de títulos, reconocimiento público o estabilidad financiera. Su autoridad provenía de su identidad. Y aquí está la clave. Jesús sabía quién era. Antes de comenzar su ministerio, antes de realizar milagros o reunir multitudes, escuchó del Padre: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Es decir, la identidad vino antes que la misión. Lo que Jesús hizo fluyó de quién Él era. Y porque sabía quién era, no se vendió por su puesto, no cedió ante las presiones y no vivió de acuerdo al sistema. Ahora detente y piensa. ¿Cuántas veces has renunciado a tu esencia para encajar en el sistema? ¿Cuántas veces te has tragado aquello en lo que creías para mantener un salario, una reputación o la seguridad de un trabajo? ¿Cuántas veces has sentido que tenías algo más dentro de ti, pero dejaste de lado tu misión porque ya no podías soltar todo? Jesús te muestra otro camino. Él te recuerda que es posible vivir una vida significativa sin estar atrapado en el sistema. Él demostró que cuando estás alineado con el cielo, no necesitas el sello de los hombres. Necesitas la unción de Dios. Porque quien es enviado por Dios, lleva consigo una autoridad que el mundo no puede conceder ni quitar. Mira, los discípulos también lo dejaron todo. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, pescadores. Mateo, recaudador de impuestos. Todos dejaron trabajos, negocios, estructuras. Y no fue irresponsabilidad. Fue una respuesta al llamado. Comprendieron que no fueron creados para pasar sus vidas trabajando horas extras en un sistema que no reconocía lo que Dios había puesto en ellos. Vivir como Jesús es vivir con una misión. Es tener el coraje de salir de la línea en la que el mundo te ha obligado a entrar y comenzar a caminar sobre las aguas del propósito. Se trata de cambiar qué pensará la gente de mí por lo que Dios piensa de mí. Es saber que, incluso sin placa, sin currículum, sin estabilidad, estás exactamente donde Dios quiere que estés, y eso es suficiente. Jesús no tenía un plan de carrera. Había una cruz. Y gracias a esta cruz, hoy tenéis acceso a la libertad. Así que pregúntate, ¿estás viviendo como el mundo quiere, o como Cristo vivió? Porque quizá lo que falta en tu vida no es un curso más, una promoción o un ingreso extra. Quizás lo que falta es entender, de una vez por todas, que no fuiste creado para el sistema, fuiste creado para el reino. Reinar es servir con propósito, no trabajar por miedo. En el reino de Dios, reinar no es sentarse en un trono de oro y ser servido por otros. Es saber quién eres, dónde estás y por qué estás ahí. Es gobernar con humildad, servir con autoridad y vivir con dirección. ¿Y lo más sorprendente? Jesús, el Rey de Reyes, lavó los pies de sus discípulos. Esto nos enseña que reinar en el reino es exactamente lo opuesto a lo que el mundo enseña. El mundo dice que los que sirven son inferiores. El que limpia, baja la cabeza. Que quien se sacrifica es un necio. Pero Jesús lo cambia todo. Demuestra quien tiene la verdadera autoridad, no es necesario demostrar nada. Él sirve, no por obligación, sino por identidad. Él da, no por debilidad sino por sabiduría. Él da su vida porque sabe que nadie se la puede quitar. Ahora pensemos en cómo trabaja la mayoría de la gente hoy en día, impulsados por el miedo. Miedo a perder el trabajo. Miedo a no pagar las facturas. Miedo a pasar vergüenza. Miedo a no ser suficiente. Miedo a quedarse atrás. Miedo a ser olvidado. Y el miedo se convierte en el combustible que impulsa viajes agotadores, relaciones vacías y decisiones que Dios nunca autorizó. Pero donde hay miedo, no hay reinado. Porque reinar requiere confianza. Confía en aquel que te llamó. Confía en lo que Él ha plantado en ti. Confianza en que aun cuando todo parece incierto, Dios permanece sentado en el trono. El miedo paraliza. El propósito se mueve. El miedo dice, si no trabajo más, lo perderé todo. El propósito dice, si obedezco a Dios,
Él me sostendrá en todo. No fuiste llamado a trabajar con miedo, fuiste llamado a servir con propósito. Y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que te levantas por la mañana. Cambia la forma en que enfrentas los desafíos. Incluso cambia la forma en la que hablas con la gente. Porque quien trabaja por miedo está siempre al borde del colapso. Pero quienes sirven con propósito saben que están construyendo algo eterno, aunque nadie lo vea. David era un pastor sencillo. Pero incluso en ese campo, sin aplausos, sin posiciones, sin escaparate, él sirvió con un propósito. Luchó contra los leones, protegió al rebaño, cantó a Dios. No por miedo a ser olvidado, sino porque sabía que estaba sirviendo a un propósito mayor que él mismo. Y fue allí, escondido, que Dios lo preparó para el trono. ¿Quieres saber si estás viviendo como un rey o un esclavo? Mira lo que te mueve, miedo o propósito. Aquellos que se dejan llevar por el miedo viven reactivos, inseguros y dependientes de las opiniones de los demás. Aquellos que están motivados por un propósito viven con firmeza, paz y claridad, incluso en medio de las luchas. Los hijos del reino no necesitan doblegarse ante el miedo al sistema. Se arrodillan solo ante Dios. Y cuando se levantan, llevan consigo la autoridad del cielo para servir, guiar y transformar. Y aquí está la verdad que te hace libre. No tienes que trabajar como un esclavo cuando estás llamado a servir como rey. No necesitas humillarte ante el mundo cuando ya has sido exaltado por Dios. No tienes que esforzarte mucho para encajar en el molde en el que naciste para poder salir de él. Reinar es reconocer que tu mayor fortaleza no está en cuanto luchas, sino cuanto confías. Y el servicio es la manera más poderosa de manifestar la realeza del cielo en la tierra. No estás estancado, estás siendo preparado. Hay momentos en la vida en que todo parece detenerse. Oráis, ayunáis, buscáis, pero las puertas permanecen cerradas. El teléfono no suena, las oportunidades no llegan, el movimiento que esperabas no sucede. La sensación es de estar tomado en un lugar sin progreso, en una rutina sin propósito, en un tiempo que no se mueve. Y entonces empiezas a preguntarte, ¿se ha olvidado Dios de mí? Pero aquí está la verdad que lo cambia todo. Esperar no es ausencia, es preparación. Su aparente estancamiento puede en realidad ser el campo secreto donde Dios te está moldeando. Porque antes de darte una posición, Él necesita solidificar tu identidad. Antes de abrir una plataforma, Él fortalece tu carácter. Antes de exaltarte en público, Él quiere ver si permaneces fiel en secreto. José fue arrestado injustamente. Pasó años en las profundidades de una mazmorra egipcia. Tenía todo para rebelarse. Tenía grandes sueños, promesas de Dios, pero nada tenía sentido. Hasta que un día, en cuestión de minutos, salió de la prisión para ir al palacio. Lo que parecía un retraso fue en realidad una formación para gobernar una nación. Dios no se había olvidado de José. Él era preparante José. David fue ungido rey cuando todavía era un adolescente. Pero no subió inmediatamente al trono. Regresó al campo. Continuó pastoreando ovejas. Después huyó de Saúl durante años, vivió como fugitivo, pasó por desiertos, cuevas, traiciones. Podría haber pensado, fui ungido, pero no pasó nada. Pero Dios era forjando un rey con corazón de pastor. Tu prisión temporal puede ser tu campo de batalla invisible. El lugar donde aprendes a depender verdaderamente de Dios. Donde tu voz está en sintonía con la voz del Espíritu. Donde aprendes a orar no por una respuesta rápida, sino por la comunión. Donde lo descubres. No necesitas un escenario para ser poderoso. Necesitas presencia. El problema es que el sistema te ha enseñado que quedarse quieto es un fracaso. Que si no estás produciendo, creciendo, apareciendo, entonces algo anda mal. Pero en el reino, el tiempo de tranquilidad es donde Dios construye los cimientos más profundos. Es allí donde Él quita la prisa, limpia el alma, rompe los ídolos y susurra verdades que solo oirías en la quietud. No llegas tarde, estás siendo ajustado. No estás varado. Se está fortaleciendo. No estás olvidado, estar alineado con la voluntad del Padre.
El enemigo quiere que interpretes este momento como rechazo. Pero Dios quiere que lo entiendas como pulido. Porque solo aquellos que son moldeados en secreto están listos para permanecer en público. Muchos se levantan demasiado rápido y caen poco después. Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, se levantan con alas como las águilas, y cuando llegan, se quedan. Quizás nadie te esté aplaudiendo en este momento. Quizás no haya me gusta, ni invitaciones, ni reconocimiento. Pero el cielo te está mirando. Y cuando el cielo lo apruebe, ningún sistema en la tierra puede evitarlo. No estás atrapado, se está preparando. Y cuando Dios dice, ahora vete, todo lo que parecía estar detenido correrá con velocidad sobrenatural. Mantente fuerte, lo que Dios va a liberar no será pequeño, y tampoco lo será la preparación. El enemigo teme a quienes descubren que fueron creados para reinar. El mayor temor del enemigo no es que vayas a la iglesia, ni que ores de vez en cuando o leas un versículo antes de dormir. El verdadero miedo al infierno es que tú descubre quién eres realmente en Dios. Porque cuando eso sucede, el juego cambia. El territorio cambia. El peso de tu presencia cambia. Dejas de ser solo otra persona que intenta sobrevivir. Y te conviertes en un hijo que gobierna con autoridad. Satanás no tiene miedo de los cristianos pasivos. Él teme a los que han despertado. Aquellos que recuerdan que fueron creados a imagen de un rey. Aquellos que dejan de mendigar bendiciones y comienzan a caminar como embajadores del reino. Aquellos que entienden que no están esperando un movimiento. Ellos son los que mueven el motor. ¿Quieres saber por qué has estado luchando tanto? ¿Por qué hay resistencia constante, retrasos, puertas cerradas, crisis internas? Porque el infierno ya ha visto algo que quizá tú aún no hayas visto. Tu potencial en Dios. Y cuanto más te acerques a comprender tu identidad, más intensa será la oposición. Pero esto no es motivo de temor. Es una confirmación. Acordaos de Moisés. Cuando era un bebé, fue objeto de un decreto de muerte. ¿Por qué? Porque Faraón percibió que allí había una amenaza. Un libertador. Alguien que, si creciera, se conociera a sí mismo, se pusiera de pie, destruiría siglos de opresión. Ahora piense en Jesús. Herodes ordenó matar a todos los niños de Belén menores de 2 años. ¿Por qué? Porque lo sabía, nació un rey. El enemigo ataca tempranamente lo que reconoce como peligroso. Y si te han atacado en zonas específicas, puedes estar seguro. Hay una llave de autoridad allí que el infierno está tratando de robar. Pero solo gana cuando olvidas quién es. Porque un rey que se ve a sí mismo como un esclavo no reclama herencia. Una hija que se ve a sí misma como una sirvienta no camina con valentía. Y un guerrero que se cree débil no afronta la batalla. El diablo no puede impedir que seas hijo. Este es un derecho otorgado por Dios. Pero puede que intente convencerte de que es solo uno más. Eso no es digno. Eso no es capaz. Ya es demasiado tarde. Que es mejor conformarse. Mentiras. Todos. Efesios 1, 18-19 dice, pido que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles son las riquezas de su gloriosa herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es decir, hay un poder dentro de ti que aún no se ha activado, porque tus ojos aún no se han abierto completamente. El enemigo lucha contra tu mente porque sabe que una mente cautiva anula un espíritu ungido. Pero cuando rompes con la mentalidad de supervivencia, cuando dejas de pensar como un esclavo y empiezas a pensar como un hijo, se desata el infierno. Porque dejas de reaccionar y empiezas a reinar. Hoy Dios te llama a despertar. Recordar que hay un trono preparado para aquellos que no se conforman con el sistema. Para aquellos que rompen el ciclo de la mediocridad y se levantan con identidad, fe y coraje. No eres simplemente alguien que intenta triunfar en la vida. Eres alguien elegido para representar el cielo en la tierra. Y cuando entiendas esto, el enemigo pierde el control. De la supervivencia a la autoridad. El viaje de José. Entre ser vendido como esclavo y convertirse en gobernador de Egipto, José vivió una de las trayectorias más improbables e inspiradoras de la Biblia.
Él es la prueba viviente de que Dios convierte a los sobrevivientes en gobernantes. Pero esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Pasa por valles, mazmorras y pruebas silenciosas. Porque la verdadera autoridad no se da a quienes buscan posición, sino a quienes permanece fiel en el proceso. José comenzó su viaje con sueños. Sueños grandes, celestiales y atrevidos. Soñé que sería alguien con voz, con influencia, con propósito. Pero el sistema en el que vivía, incluso dentro de su propio hogar, no sabía cómo lidiar con esto. Sus hermanos lo envidiaron, planearon su muerte y al final lo vendieron como mercancía. A partir de ahí, José entra en un ciclo que parecería, a los ojos humanos, un revés absoluto. De hijo predilecto a esclavo. De siervo fiel a prisionero agraviado. De un soñador libre a un número más en una prisión egipcia. Pero prestad atención. Dios nunca dejé de estar con él. La Biblia repite esta frase en momentos claves de la historia de José. El Señor estaba con José. Génesis 39, 2, 21. Incluso cuando todo parecía ir mal. Incluso cuando estaba siendo olvidado. Aun cuando nadie más creía en él, Dios todavía estaba construyendo algo. Porque José no estaba siendo castigado. Estaba siendo formado. La prisión era el campo de entrenamiento. El rechazo de sus hermanos fue la puerta de entrada a la geografía de su destino. La falsa acusación de Potifar fue la clave que lo empujaría al lugar donde Dios lo exaltaría. En Egipto, José no tenía apellido. No tuve herencia. No tenía familia ni influencia. Pero él tenía a Dios. Y eso fue todo lo que se necesitó. Mientras él servía fielmente donde nadie lo veía, el cielo dispuso la escena donde él sería levantado delante de todos. Y luego, en un solo día, el sobreviviente se convierte en gobernador. De la prisión al palacio. Del anonimato a la autoridad. Del silencio a la voz más poderosa de la nación, después del propio faraón. ¿Y cuál fue la diferencia? José no se vendió, ni se perdió. No cambió su esencia por aceptación. No cambió su integridad por comodidad. Él entendió que había algo más grande que él en juego. Que el Dios de sus sueños seguía siendo el Dios de sus procesos. Hoy quizá te encuentres como José. En un lugar que no entiendes, sufriendo un dolor que no pediste, rodeado de aparentes injusticias. Pero Dios te está formando. Está poniendo a prueba tu corazón. Estás cavando profundamente para construir algo que el mundo no podrá derribar. La supervivencia de hoy es la base de la autoridad del mañana. Y el trono que te espera solo puede ser ocupado por alguien que no se contaminó en el camino. El viaje de José nos enseña que Dios no busca a los más calificados, buscad a los más rendidos. Y cuando llegue su hora nadie podrá detenerlo. Lo que era un pozo se convierte en una plataforma. Lo que fue una lágrima se convierte en un testimonio. Lo que era rechazo se convierte en unción. No te están destruyendo, te están promoviendo silenciosamente. La fe que rompe el ciclo del estancamiento. El estancamiento no es solo estar quieto. Es estar vivo por fuera pero estancado por dentro. Es cuando pasan los días, pero nada cambia. Cuando pasan los años pero sientes que estás en el mismo lugar. Incluso te mueves, trabajas, produces, pero en el fondo, sabes. No está creciendo, está dando vueltas en círculos. Este ciclo es silencioso y cruel. No grita, no tiembla, no asusta. El anestesia. Te hace acostumbrarte a lo pequeño. Con el mínimo. Con la supervivencia disfrazada de rutina. Hasta que dejes de esperar, soñar, creer. Te convences a ti mismo de que es eso así. Pero no lo es. No fuiste llamado a repetir ciclos, fuiste llamado a rupturas en vivo. Y lo que rompe los ciclos no es el esfuerzo humano, sino fe. La fe es más que creer. Es más que simplemente asistir a un servicio religioso, repetir un versículo o pensar pensamientos positivos. La verdadera fe es un acto de guerra espiritual. Es cuando, frente a lo obvio, eliges creer en lo invisible. Es cuando, frente al estancamiento, te mueves como si ya hubieras ganado. Así fue con Abraham. Él creyó contra toda esperanza. Cuando su cuerpo ya no pudo tener hijos,
Cuando todo decía se acabó, decidió creer. Y Dios respondió con lo imposible. Su fe rompió el ciclo de esterilidad. Lo mismo ocurrió con la mujer que tenía el flujo de sangre. 12 años atrapado en las mismas condiciones. 12 años de intentarlo todo, de escuchar no, de ser excluido. Pero un día, decidió tocar a Jesús. Y en segundos, rompió un ciclo de dolor que la medicina no podía curar. Lo mismo ocurrió con el paralítico al borde de la piscina. 38 años de espera. Alguien siempre iba delante. Siempre había una excusa. Pero llega Jesús y pregunta, ¿quieres ser sanado? Una pregunta confrontativa. Porque muchas veces la parálisis deja de ser física y se convierte en mental. Y aquel hombre, al creer en la voz que lo levantó, rompió el ciclo de inercia y comenzó a caminar nuevamente. La fe no espera que las condiciones cambien. Primero cambia desde dentro. El estancamiento te hace pensar que necesitas más tiempo, más dinero, más apoyo, más claridad. Pero lo que necesitas es un movimiento de fe. Una decisión espiritual para romper con la pasividad. De salir de la zona de confort. Dejar de sobrevivir y empezar a avanzar. Porque cuando activas tu fe, el cielo se mueve. Puertas que han estado cerradas durante años se abren. Resurgen ideas que parecían olvidadas. Las conexiones divinas ocurren. Los ciclos terminan. Y algo nuevo comienza. La fe que rompe ciclos es audaz. No preguntes, ¿qué pasa si no funciona? Pregunta, ¿qué pasa si Dios está esperando solo un paso de mí? No depende de señales, ni de garantías. Ella solo obedece. Tal vez hoy lo que te detiene no es el entorno, ni la gente, ni la falta de oportunidades. Tal vez sea el miedo disfrazado de prudencia. Pasividad disfrazada de planificación. Pero Dios está diciendo, sigue adelante. Ábrete paso. Confía. Estoy contigo. No necesitas un nuevo escenario. Necesitas una nueva actitud. Levantarse. Da el paso. Romper. Porque la fe rompe el ciclo. Ya está dentro de ti. Tu corona está en tu llamado, no en tu contrato. A lo largo de nuestra vida, el mundo nos condiciona a buscar la validación a través de contratos. Contratos de trabajo, contratos de alquiler, contratos de servicios, contratos de compromiso. Dicen que solo con un papel firmado tienes valor. Eres reconocido, estás seguro. Y luego, poco a poco, empiezas a creer que tu importancia es, en el papel que desempeña, en el cargo desempeñado, en el nombre que aparece en la insignia. Pero Dios nunca necesitó un contrato humano para liberar una promesa divina. La Biblia está llena de hombres y mujeres que recibió coronas sin firmar nada. David fue ungido rey cuando todavía era solo un pastor. No tenía ningún estatus, ningún título, ningún diploma. Pero yo tenía una llamada. José gobernó Egipto con el anillo del faraón en su dedo, sin pasar jamás un examen público. Gedeón dirigió un ejército de 300 personas y derrotó a miles. Antes de eso, era solo un granjero que se escondía por miedo. Estos ejemplos no fueron una excepción. Revelan un patrón de Dios. Él elige por identidad, no por currículum. Él llama a lo improbable. Y cuando Él llama, da autoridad. No la autoridad humana, que depende de la jerarquía y el reconocimiento. Pero la autoridad espiritual, que viene del cielo y no puede ser invalidada por ningún sistema en la tierra. El problema es que hoy en día, muchos hijos de Dios han vivido por debajo de su identidad porque todavía esperar ser reconocidos por los roles, por las empresas, por las instituciones. Están esperando un correo electrónico de aceptación, una llamada de contratación, una palabra de alguien en posición. Pero ¿qué pasa si lo que Dios tiene para ti no viene a través de un contrato, sino a través de un llamado? El llamado de Dios no depende del permiso de los hombres. Él te envía incluso cuando el mundo te dice no estás listo. Él te posiciona incluso cuando otros piensan que no lo mereces. Porque Él no se limita a los sistemas humanos. Él es soberano sobre todos ellos. La corona que Dios tiene para ti es espiritual. Y ya fue liberada. Pero para recibirlo,
Debes dejar de verte como alguien que todavía está esperando la gran oportunidad y comenzar a posicionarte como alguien que ya ha sido apartado, empoderado y ungido. El mundo puede quitarte tu trabajo. Puede romper contratos. Puedes cerrar puertas. Pero no se puede borrar lo que el cielo ha escrito sobre ti. Tu nombre está grabado en la palma de las manos de Dios. Tu destino no está atado a una empresa, a un sistema o a una estructura. Él está en las manos de aquel que llama a la existencia lo que aún no existe. No nos equivoquemos. El trono de David no fue dado por los hombres. Fue liberada por Dios, y sostenida por la fidelidad de quienes supieron esperar el momento oportuno. Y a su debido tiempo, llegó la corona. Así será contigo. Hoy el cielo te recuerda. No eres lo que firmaste para ser. Eres lo que fuiste llamado a ser. La herencia de los hijos es el reino, no solo el sustento. Muchos viven con Dios como si fueran siervos tratando de agradar a un amo. Piden lo básico, esperan lo mínimo y viven como si el favor divino estuviera racionado. Pero eso no es evangelio. Es una mentalidad huérfana. Y la mentalidad de orfandad es lo que ha alejado a miles de cristianos de la herencia que ya les pertenece. La verdad es simple y poderosa. Dios no te llamó a sobrevivir fuera del palacio. Él te adoptó para heredar el reino. No fuiste salvado para recibir migajas. Fuiste rescatado para caminar como hijo. Romanos 8:17 afirma, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto lo cambia todo. Porque si Jesús es el Hijo, y tú eres un hermano en Cristo, entonces la misma herencia que le pertenece a Él también se ha extendido a ti. ¿Y qué heredó Jesús? El reino. Él mismo dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Mateo 28:18. Esto significa que, como hijo, no estás corriendo para ganarte la vida. Estás aprendiendo a administrar el reino. Pero el sistema quiere convencerte de lo contrario. Él quiere mantenerte en la puerta del palacio, como al hijo mayor de la parábola, que vivía con su padre pero actuaba como sirviente. Trabajaba todo el día en el campo, sin disfrutar jamás de lo que por derecho le pertenecía. Y cuando el hermano menor regresó, se rebeló. No porque su hermano regresó, sino porque él mismo nunca viví como hijo. El padre dijo, hijo, todo lo que es mío es tuyo. Lucas 3:31. Pero nunca vivió como propietario. Porque su mente todavía era la de un trabajador, no la de un heredero. ¿Y cuántos son así hoy en día? Cantan al cielo, pero viven con miedo de la factura de la luz. Rezan por milagros, pero no tienen el coraje de tomar decisiones audaces porque puede que no estén allí. Sirven a un Dios ilimitado, pero siguen pidiendo permiso para vivir sus sueños más pequeños. Porque todavía no entienden que la herencia ya fue liberada. La herencia del reino no es solo el sustento. El sustento es el mínimo. La gente en el desierto tenía maná, tenía agua, tenía sombra, eso es provisión. Pero el reino es Canaán. Es nuestra propia tierra. Es una cosecha sin límites. Y autoridad, dominio, legado. No estás aquí para sobrevivir con lo suficiente. Estás aquí para manifestar el reino en abundancia. No para acumular riquezas terrenales, sino para liberar impacto eterno. Su herencia no es solo financiera. Es espiritual, emocional y relacional. Es una sabiduría que el dinero no puede comprar. Es la paz que el mundo no entiende. Es la audacia la que te hace caminar donde nadie se atreve a pisar. Pero esta herencia solo se activa con una mente renovada. Mientras pienses como sirviente, vivirás pidiendo permiso. Pero cuando entiendas que eres hijo, vivirás tomando posesión. Hoy el Padre dice, todo lo que es mío, es tuyo. Así que deja de orar como si estuvieras mendigando. Empecemos a declarar quién hereda. La herencia de los hijos no es lo menos importante. Es el reino. Deja de conformarte con migajas cuando Dios tiene un banquete. Hay algo profundamente erróneo en que el hijo de un rey siempre esté pidiendo sobras. Cuando alguien con una herencia eterna se conforma con migajas emocionales, espirituales o financieras. Y sin embargo, esto es lo que muchos han hecho. Se han contentado con poco, no porque Dios quiera dar poco,
pero porque la mente todavía está condicionada a la escasez. La parábola de la mujer sirofenicia es un claro ejemplo de ello. Ella se acercó a Jesús pidiéndole la curación para su hija. Jesús respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Mateo 3:26. Es una respuesta dura, casi ofensivo. Pero aquella mujer respondió con valentía: sí, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces Jesús se maravilló de su fe y liberó a la mujer de su dolor. Ahora presta atención. Ella no pedía migajas por elección propia. Era todo lo que el sistema le dejaba. Ella era extranjera, excluida, marginada. Y aún así, ella creyó. Pero hoy, no son los extranjeros los que se comen las migajas, sino sus propios hijos. Hijos que ya han recibido promesas, que ya conocen la palabra, que ya han sido visitados por el Espíritu Santo, pero siguen viviendo como si Dios fuera un jefe difícil de complacer. Como si la bendición tuviera que ganarse con sudor y sacrificio. Como si la gracia todavía necesitara del esfuerzo humano para activarse. Y luego, al menos viven. Un poco de paz es suficiente. Un salario que cubra las cuentas es suficiente. Una familia que se apoya ya es buena. Una vida tibia, siempre y cuando no haya dolor. Pero Dios no te llamó a una vida tolerable. Él te llamó a una vida abundante. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Juan 10:10. El problema no es lo que Dios quiere darte, sino lo que tú estás dispuesto a recibir. Se ha preparado un banquete. Una mesa puesta. Unción, dirección, estrategias, conexiones, provisión. Pero es necesario salir de la posición de quien vive esperando que caiga una migaja. Tienes que levantarte de la puerta de la habitación y entrar. Porque la religión te enseña a esperar en fila. Pero el reino te invita a sentarse a la mesa. No como un mendigo espiritual, pero como hijo amado, heredero, participante de la naturaleza divina. Si vives con excedente no es porque Dios tenga poco. Es porque aún no te has visto como alguien digno de mucho. Pero Él te llama hoy. Él dice: hijo, hija, el banquete está servido. Levántate y come. No aceptes migajas cuando Él ya te ha dado el reino. No vivas limitado cuando Él te llamó a rebosar. No pidas lo mínimo cuando Él ya ha reservado lo máximo. El problema nunca fue la falta de pan. Es una falta de concienciación. Fuiste creado para la mesa, no para el suelo. La insatisfacción ungida que te impulsa hacia el propósito. Hay una clase de insatisfacción que no viene de la carne, viene del cielo. Es una santa molestia. Una inquietud que quema por dentro. Una extraña sensación de que, aunque todo aparentemente parece correcto, sigue siendo así. Falta algo. Esta insatisfacción no es ingratitud. No es ego. No es una ambición vacía. Es el Espíritu Santo gritando dentro de ti: fuiste creado para más. Es esa voz que susurra mientras todos duermen: este lugar no es tu destino final. Es la opresión en el pecho durante reuniones vacías, rutinas repetitivas, tareas que no tienen significado. Es la incomodidad de darte cuenta que tus dones se están desperdiciando. Que tu alma se está haciendo pequeña en un sistema que no fue hecho para la grandeza que Dios puso en ti. Esta insatisfacción es una señal. Una advertencia. Dios usa la incomodidad como guía. Cuando Él quiere sacarte de un lugar, no solo te da una palabra, te da incomodidad. Abraham no recibió un mapa. Recibí una llamada. Pero antes de eso, probablemente ya sentía que Ur de los Caldeos no era el final del camino. Moisés estaba a salvo en el palacio. Tenía comodidad, poder, influencia. Pero en el corazón había un fuego. Eso no es todo. Mi gente está sufriendo. No puedo ignorar quién soy. Nehemías sirvió vino al rey, un puesto de confianza. Pero solo bastó oír que Jerusalén estaba en ruinas para que algo ardiera en su interior. Él lloró. Él ayunó. Él oró. Y tu insatisfacción se volvió una misión. Dios no desperdicia el dolor. Y Él no desperdicia incomodidad. Cuando Él empieza a molestarte es porque ya ha empezado a moverse.
Quizás estés exactamente en ese punto. Ya no puedes sonreír donde solías sonreír. Ya no encajabas en el lugar donde te sentías seguro. Ya no sientes paz donde antes había placer. ¿Y sabéis por qué? Porque el crecimiento requiere disrupción. Y lo que te dio sentido ayer puede que hoy ya no te sirva. El problema es que muchos, cuando sienten esta insatisfacción, intentan silenciarla. Le dan más trabajo, más distracciones, más actividades. Pero eso continuar alas. ¿Por qué no te vas hasta que? Mover. La insatisfacción ungida de Dios no te paraliza, te empurra. Te saca de tu zona de confort. Te obliga a enfrentarte a tu rutina. Te hace repensar las opciones. Te hace orar con más hambre. Y finalmente te dirige a tu propósito. No naciste para vivir en el estupor. Él no nació para contentarse con un está bien. La promesa sobre tu vida requiere movimiento, posicionamiento, coraje. Entonces, si has estado sintiendo esta incomodidad en los últimos días, si tu alma está inquieta, incluso cuando todo parece funcionar, si sientes que algo grande está por suceder, pero aún no entiendes qué es, no lo ignores. Es Dios. Te llamo para más. Recordándote que tú fuiste hecho para reinar. Y ese es el lugar donde ésta ya no apoya en quien te estás convirtiendo. Reinar es manifestar el cielo en la tierra. No fuiste creado solo para tener una buena vida. Fuiste creado para manifestar el cielo en la tierra. Tu llamado es más grande que tus sueños personales, más grande que tus metas profesionales, más grande que tu cuenta bancaria. Fuiste puesto en este mundo como embajada viviente del reino de Dios. Y eso significa que donde quiera que pises, el reino se expande. Reina, en el reino de Dios, no se trata de dominar a la gente. Se trata de transformar entornos. Es llevar dentro de ti una atmósfera tan fuerte de gloria, verdad y compasión que todo a tu alrededor comienza a alinearse con el cielo. Se trata de orar por la sanación y ver cuerpos siendo restaurados. Es declarar la verdad y ver caer las cadenas. Es servir con humildad y ver puertas abrirse. Es vivir con integridad y ver reinos sacudidos. Jesús nos enseñó a orar así: venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6 y 10. Esta oración no es poesía. Es un decreto. Es el posicionamiento diario de quien entiende que su vida no se trata de llegar, sino de traerlo allí. ¿Alguna vez te has parado a pensar que quizás la empresa en la que trabajas no se hundió solo porque tú estás ahí? ¿Esa familia no se desintegró solo porque estuviste orando en silencio por ellos? ¿Que en ese barrio aún se respira esperanza porque hay alguien en mitad de la noche clamando piedad? No eres solo uno más. Eres un portal al reino. Un canal a través del cual Dios libera vida, luz y dirección. Pero para que esto suceda, tienes que tomar tu posición. Deja de vivir con miedo. Deja de esperar la aprobación. Deja de esconderte detrás de excusas. Reinar requiere presencia. Y la presencia requiere conciencia. Necesitas saber quién eres. Necesitas despertarte cada día recordando que llevas dentro una autoridad que no viene de diplomas, apellidos o influencias humanas. Viene de la sangre. En el nombre de Jesús. Desde la cruz. Del Espíritu Santo que vive en ti. La creación gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8 y 19. No de lo religioso, no de la moral, pero de la manifestadores del cielo. Gente que camina con el peso de la gloria. Personas que ya no aceptan repetir patrones terrenales. Gente que reza como gobierna. Quien sirve como quien tiene un trono. Quien ama como quien ya ha sido invadido por la eternidad. Si quieres saber si estás reinando, observa el impacto. No necesitas gritar que eres un hijo. El medio ambiente responde. No necesitas decir que tienes unción. Los demonios reconocen. No tienes que demostrar que eres diferente. Aparece el fruto. Hoy Dios te llama a hacer más que sobrevivir. Más que luchar por la estabilidad. Más que intentar hacerlo funcionar. Él está diciendo: reina. ¿Dónde estás? Con lo que tienes. ¿Con quién te he confiado? Porque reinar es manifestar el cielo, no en el futuro,
no cuando todo sea perfecto. Pero ahora, en este lugar, esta temporada, en esta vida, el llamado a levantarse. Si has llegado hasta aquí no es casualidad. Fue porque algo dentro de ti él estuvo de acuerdo. Quizás comenzaste este viaje sintiéndote atrapado, borrado, distante de tu esencia. Pero ahora ya lo sabes. No fuiste creado para sobrevivir. Fuiste creado para reinar. No importa de dónde vienes. No importa lo que te dijeron. No importa lo que hayas perdido. Lo que importa es lo que el cielo ya ha declarado sobre ti. Eres un hijo. Eres una hija. Eres un heredero. Lleváis el ADN del reino. Naciste para manifestar el cielo en la tierra. Pero esta revelación exige una decisión. Porque ahora que sabes quién eres, ya no puedo vivir como alguien que ha olvidado. Es hora de dejar de pedir permiso. Es hora de tomar una posición. Es hora de caminar como quien ya lleva una corona, aunque todavía no sea visible. Porque ya os habéis separado, ya ha sido elegido. Ya ha sido activado. El mundo necesita lo que llevas. Tu generación te está esperando. Y el cielo está ahí, llamándote a tu lugar. Si este mensaje te habló, si en algún momento algo ardía dentro de tu espíritu, quiero que tú escribe ahora en los comentarios una sola palabra. Comentario: despertar y declarar, ante el mundo espiritual, que te niegas a vivir pequeño, lejos de tu identidad y fuera de tu propósito. Declara que estás rompiendo con el sistema, y entrando no reino. Porque los que despiertan, reinado,